Hola, buenas tardes para los que nos están siguiendo en Instagram. Esta es nuestra segunda reunión y es un honor, una bendición poder estar con ustedes. Quiero compartir el tema de hoy, se llama El Hijo. Lo he titulado El Hijo y es de la serie de El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hemos aprendido que Abraham es tipo del Padre. Esto lo hemos estado viendo durante las semanas anteriores. De quien proviene todo. El Padre de quien proviene todo. Ahora veremos a Isaac como tipo del Hijo. Y quiero invitarte a que leas conmigo en Génesis 21, del 1 al 7, dice: Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac y su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién diera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, que sea una semilla que da fruto al 100%. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero que regresemos un poquito al capítulo 18 que veíamos la vez pasada, donde nos dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. No sé si recuerda lo que significa Mamre. Mamre significa fuerza. Estando él sentado a la puerta de su tienda con el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Vamos al 9. Dice: y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que sí te has reído. Esta es una de las respuestas que el Señor ha dado en la Biblia. Son pocas, pero es una de las respuestas que el Señor dio seriamente, poniéndose como un poco enfadado con Sara, porque le estaba diciendo al Señor prácticamente en la cara: no me reí, cuando sí se había reído. Como diciéndole al Señor: ¿acaso es que no crees? ¿No crees lo que yo soy capaz de hacer? Y quiero preguntarte a ti: ¿tú crees? ¿Tú le crees al Señor? Mira, nuestra Biblia tiene más o menos unas 8,000 promesas aquí en la Biblia. Y de esas 8,000, 7,000 promesas son para ti y para mí. Son para el pueblo de Dios, son para los hijos de Dios. Pero te pregunto, ¿tú le puedes creer al Señor? ¿Tú crees que esas promesas son para cumplirlas ahora? El Señor te hace esa pregunta: ¿lo crees o no lo crees? El Señor le había hecho esta promesa a Abraham y le había dicho: ahora te voy a dar tu hijo. Pero un hijo que verdaderamente es el que te va a heredar. Un hijo precioso, un hijo que está bien. ¿Cómo estás tú con tus promesas? ¿Eres de los que cumples promesas o eres de los que no cumples promesas? ¿Te han incumplido tus promesas? Puedes decir que tu papá
Tal vez te prometió tantas veces prometió que iría contigo a la montaña, te prometió que el día de tu graduación estaría allí en primer lugar, o te prometió miles de cosas y no cumplió. Y eso te ha afectado a ti, porque igualmente tú eres la réplica de tu padre. Como no te cumplió, ahora tú tampoco cumples. O tal vez al novio, la novia. ¿Qué tal tu novio? Chicas, ¿te prometió el cielo y la tierra? Me casaré contigo. Y en la primera oportunidad se casó con otra. O tu cónyuge, te amaré por siempre. ¿Te cumplió? No te cumplió, pero Dios sí cumple sus promesas. Y los que conocemos al Señor sabemos que sus promesas son sí y son en Él amén. O sea, siempre se cumplen. Es más, como lo veíamos en la semana pasada, ya se cumplieron. Solo tienes que recibirlas, solo tienes que aceptarlas, solo tienes que tomarlas, solo tienen que ser tuyas. Abraham también creyó. Dice que, lo veíamos la vez pasada, que creyó y le fue contado por justicia. Creyó Abraham. Y era esperanza contra esperanza. Era ya un viejito. Tal vez cuando tuvo a Ismael, todavía tenía fuerza, todavía tenía vigor. Podía hacerlo, aún con una mujer que también tenía su fuerza. Pero ahora, después de 15 años, era ya un viejo. En cierta manera, decrépito, que no podía ni tenía las fuerzas para hacerlo. Pero el Señor le dio la fuerza. Manri, justamente ahí, ya no es tu fuerza, le estaba diciendo el Señor, ahora es mi fuerza. Ahora es cuando voy a darte tu hijo, el hijo que verdaderamente ha de heredar. Así como el Señor Jesucristo vino, Isaac era la esperanza de Abraham para ser una gran nación. El Señor Jesús era la esperanza para un pueblo, que seríamos los hijos de Dios. Y por eso vino el Señor. ¿Recuerdan lo que dice Juan 1:12? El Señor está hablando y está diciéndonos que a lo suyo vino. Él vino a su pueblo, porque dice que la salvación viene de los judíos. Él vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros, los cuales no fueron engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que tú y yo, que hemos recibido a Jesucristo, hemos nacido del Espíritu Santo. Somos engendrados por Dios mismo. Y eso somos nosotros. Esto debe quedar bien claro. En ti tiene que estar completamente claro y creerlo. Somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. En la carta a los Gálatas hay una palabra que se hace, el apóstol Pablo hace una analogía sorprendente de lo que pasa con estos dos hijos que tuvo Abraham. Entonces ya sabemos que tuvo a Isaac y que tuvo a Ismael, ¿no? Son estos dos hijos. Y nos dice en el capítulo 4, del verso 21 hasta el 31, nos dice: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. ¡Wow! Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí Pablo, como decíamos anteriormente, nos da un paralelo interesante. Agar representa los 10 mandamientos. El Señor saca a su pueblo de Egipto, lo lleva al Sinaí y le da los 10 mandamientos. Una ley perfecta, una ley santa, una ley gloriosa, pero que no la podía cumplir ningún hombre. Ningún hombre puede cumplirla. Por supuesto, son las 10 cosas que Dios demanda de los hombres para poder que estén en su presencia. Pero como no podían, ni pueden aún cumplir. Nadie puede cumplir con la ley del Señor porque es santa y nosotros realmente no podemos. Pero entonces viene el Señor Jesús en nosotros y Él la cumple todas las leyes, cumple toda la ley, cumple la ley y los profetas, cumple absolutamente todo el Señor Jesucristo en nosotros. Y dice Pablo, dice que los que hacen esto, los que están haciendo la ley, los que están bajo la ley, mire lo que dice en el 3:10 de Gálatas. Dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos estos que tratan de hacer y cumplir la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si tú no las cumples, eres maldito. Y estábamos malditos, con maldición. Pero el Señor nos sacó y nos libró, nos rescató de la maldición de la ley. Y lo habíamos hablado hace 8 días. Pero mejor dicho, lo único bueno que hace la carne, es a Ismael. Y vaya, qué fracaso tan terrible, porque Abraham tuvo a Ismael, pero desde todo el tiempo fue, es y será el enemigo de Israel. El enemigo fue enemigo. Ahí lo leíamos, como en ese tiempo, aún hoy, ese persigue al otro. Ismael persiguiendo a Israel. El hijo de la carne persiguiendo al hijo de la promesa. Así es y así será, porque eso es lo que logró Abraham con su fuerza. Y por eso podemos ver ahora a Abraham feliz con la promesa cumplida por el Señor, feliz con su hijo, con Isaac, viéndolo y diciendo, Dios mío, esto es algo maravilloso. ¡Qué milagro tan glorioso! ¡Qué milagro tan maravilloso! Porque Isaac era hijo del milagro. Un milagro, igual como Jesús fue un milagro para nosotros. Así como Isaac nació milagrosamente vino el Señor Jesús a la tierra. Venir de una virgen, nacer de una virgen, eso es un milagro. No sucede, es el único que ha podido nacer así. Nacer de una mujer de 90 años es lo único que, y aparte de eso, engendrada por un hombre de 100 años, es lo que podía hacerse solamente por medio de un milagro. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Abraham intentó ayudar a Dios y no se arrepintió de eso. Es más, él estaba feliz también con Ismael. Él creía más en Ismael que en Isaac, porque era su fuerza. 15 años atrás, tú que tal vez me escuchas y tienes unos 60, 50 años, algo así,
Regresa 15 años atrás. ¿Cómo estabas hace 15 años? Con toda la fuerza. Hoy no puedes hacer lo mismo. Hoy no tienes el mismo esfuerzo. Hoy no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes. Igualmente le pasó a Abraham. 15 años antes estaba todavía con su vigor. Crió a Ismael. Le enseñó todas las cosas a Ismael. Cuando el Señor le dice que iría a heredar un hijo suyo, él también oró, se agachó y se rió y dijo: Señor, que Ismael esté en tu presencia todas las veces, todos los días de su vida. Y el Señor le dice: no, así no es. Va a ser de Sara. El hijo tenía que ser de Sara. No podía ser de él mismo. No podía ser de su propia fuerza. Tenía que ser de la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la palabra. Y no, mira, desde nuestra óptica, Abraham ya no tenía esperanza para nada. Pero ¿sabe qué? Esa es la alegría. Porque no se trata de nosotros. No se trata ni siquiera de nosotros de servir a Dios. Ni siquiera eso, el esfuerzo que tú haces para servir a Dios. Tú quieres servir a Dios, tú quieres hacerlo con tus fuerzas. Yo porque yo soy capacitado. Eso no le sirve al Señor, aún en la adoración y la alabanza. Si tú quieres levantar alabanza con tus fuerzas, no sirve para nada. Tiene que ser el Espíritu en ti, que sube el Espíritu Santo, hace que suba la adoración y la alabanza delante del Señor como un olor fragante. Es así que la acepta el Señor. Por eso el Señor dice que ellos huelen a Cristo. Nosotros, cuando levantamos la adoración al Señor, olemos a Cristo, porque es Cristo mismo en nosotros subiendo y adorando al Señor, adorando al Padre. Y no se trata entonces de nuestro servicio al Señor, ni se trata de nuestro anhelo al Señor, sino del anhelo de Dios por nosotros. Dice en Santiago 4:5, dice que Dios nos anhela ardientemente. Dios nos anhela. Y si Dios te anhela, no podremos escapar de sus brazos. Eso es glorioso. Y por eso decimos aleluya, porque es así. Isaac es pues tipo del Hijo, tal como el Señor Jesucristo fue el Hijo precioso. Él fue el unigénito. ¿Recuerdan lo que significa unigénito, verdad? No es único, no es único, es unigénito. Unigénito significa único en su género. O sea, nosotros todos somos hijos de Dios, pero Jesús es único en su género. Isaac era hijo de Abraham. No era su único hijo, tenía varios hijos. Tuvo varios hijos. Abraham no solamente tuvo dos que vienen a simbolizar la carne y el espíritu, pero tuvo muchos más hijos. Pero se le dice de Isaac su único, su unigénito. A ese es el que me tienes que entregar, dice el Señor, a ese. Porque de él es que yo voy a hacer la bendición para ustedes. Eso es lo que el Señor nos da, lo que el Señor dice. No fue por el esfuerzo del hombre, sino por el Espíritu Santo. Esta lección nos tiene que enseñar que cualquier cosa que deseemos hacer para nuestro Dios por nuestro propio esfuerzo será completamente desechada por el Señor mismo. Lo siento, pero es así. Deja obrar a Dios en tu vida. Déjalo hacer a Él. Él está anhelando hacer muchas cosas a través de ti. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de recibir más de tu palabra. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a caminar siempre de tu mano. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que nos mueva a hacer no lo que nosotros queremos, no lo que nuestra fuerza nos dice, no lo que incluso nuestro intelecto nos dice, sino lo que tú nos dices. Gracias, amado Dios. Gracias.
Gracias por este tiempo y doy gracias también, Señor, por aquellos que de pronto nos ven porque tú lo quisiste, pero que nunca lo han hecho antes. Oramos por aquellos que no te conocen, para que cuando puedan sentir en esta transmisión que Dios les está hablando, abran su corazón y te reciban. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amigos, qué alegría, qué bueno que hemos podido estar en esta transmisión. Quiero también invitarlos para que no se nos despeguen. Mire, cuando tenemos ahora la transmisión desde las 10:30 de la mañana los domingos y vamos a estar interactuando, estamos haciendo una cosa de locura. Hay cantidades de cosas que tú te vas a reír, que tú te vas a gozar, que tú te vas a disfrutar como hermanos en Cristo. Así que te animamos para que te conectes con nosotros desde las 10:30 por Facebook. También los martes estamos en la iglesia en casa. También estamos los jueves en oración, los sábados con algunos de ustedes. Muchas bendiciones, mis hermanos. Bendiciones para todos. Chao.